derecho se transforma constantemente, serás sin lugar a duda cada día un poco menos abogado. De tal forma que yo les agradezco por haberse conectado, por su interés. Muchos seguro me conocerán en el trayecto académico y docente en su generalidad como profesor y como expositor en temas penales, específicamente en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, litigación estratégica, que son las conferencias que dicto. Sin embargo, yo dicto las cátedras de laboral y procesal laboral por muchos años, de tal forma que conozco el derecho laboral, aun cuando también mi especialidad sea exclusivamente en derecho penal y procesal penal. Ustedes ya me evaluarán al final de este conversatorio, a ver si es que obviamente he cubierto sus expectativas. Entonces vamos a dar inicio a este diplomado importantísimo que ha convocado el Ilustre Colegio de Abogados de Ica, y señalaremos que el derecho laboral es una ciencia que ha evolucionado y que en los últimos años se ha posicionado como un derecho autónomo frente a las otras ramas del derecho. El derecho laboral nace dependiente del derecho civil. Por eso es que muchas de las instituciones del derecho del trabajo, del derecho laboral, han sido recogidas del derecho civil, específicamente en las formas contractuales que se generaban entre empleador y trabajador. Por eso es que hasta la fecha subsiste un contrato que es pernicioso, que afecta derechos elementales del trabajador en una relación laboral, que es el contrato de locación de servicios, que es una figura contractual que se encuentra en el Código Civil, específicamente en el 1964. Sin embargo, esta figura se mantiene en el derecho laboral y por lo general, cuando se pretende sustraerse de las obligaciones de carácter laboral, lo que hacen las empresas o los empleadores es celebrar un contrato de locación de servicios cuando en la práctica existe per se un contrato propiamente dicho con sus elementos y características que ha desarrollado tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, y adelanto estas características y elementos que son prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Entonces, a manera de antecedente histórico, debemos señalar que el derecho del trabajo nació como dependiente del derecho civil y que a la fecha tenemos o podemos hablar de un derecho laboral autónomo, y luego vamos a señalar por qué razones. La siguiente diapositiva, por favor. El temario para esta parte de la mañana, porque vamos a tratar en la medida que se me ha asignado 2 horas varias temáticas muy didácticas, es la función histórica del derecho del trabajo, el trabajo como objeto del derecho laboral, la relación de trabajo, o cómo se relaciona el derecho individual del trabajo con el derecho colectivo y el derecho procesal del trabajo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de derecho laboral, en general, holísticamente, podemos entender que el derecho laboral comprende varias ramas de estudio, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos referimos al derecho laboral o al derecho del trabajo, podríamos entender que nos estamos refiriendo solo a una rama de estudios que es la que hurga dogmática y doctrinariamente en la relación que existe entre empleador y trabajador, o entre sindicato y empresa, entendiéndose en la primera como relación individual y en la segunda como relación colectiva. Pero no es así. El derecho laboral o el derecho del trabajo tiene varias ramas de estudio, que son en primer lugar el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo de trabajo y el derecho procesal del trabajo. Muchos autores señalan que el derecho a la seguridad social también sería una rama de estudio del derecho laboral, ¿no? Hay dos posturas doctrinarias, desde Pla Rodríguez, desde Buen Lozano, desde el mismo Toyama Miyabusuku, pero
particularmente considero que el derecho a la seguridad social es una vinculación más que una rama de estudio del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo, y que termina incluso también vinculado al derecho pensionario, que tiene una arista post relación laboral. De tal forma que didácticamente para estos efectos nos quedaremos con que el derecho del trabajo tiene ramas de estudio vinculadas a la dogmática laboral, que son el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal del trabajo. La siguiente. Si nosotros hablamos de algunos antecedentes, esta diapositiva es sumamente didáctica. El trabajo en la formación de las primeras formas de organización social aparece como una actividad destinada a satisfacer las necesidades del hombre. Es decir, todos por historia universal sabemos que hay una etapa de la humanidad que el hombre o el ser humano primero es nómade y luego pasa a ser sedentario, y necesitaba satisfacer necesidades. Y al necesitar satisfacer necesidades, utilizaba su fuerza física para poderse satisfacer esas necesidades. Entre ellas, trabajar para poderse alimentar y para poder satisfacer las necesidades vinculadas a él, como el caso de la familia. El tema está que estas actividades destinadas a satisfacer necesidades subsiste hasta la fecha, y subsiste hasta la fecha en formas obviamente más civilizadas, en formas mucho más elaboradas y más consolidadas socialmente. Por ejemplo, si un agricultor siembra, cosecha y vende su cosecha, recibe de ese producto o de esa actividad un ingreso y por tanto satisface necesidades. La pregunta está, ¿el derecho laboral ingresa ahí en ese tipo de actividad? Sin lugar a duda, no. Ingresará otra rama del derecho, posiblemente si no le pagan el producto que vende o no quieren reconocerle la siembra que ha generado ese producto, recurrirá al derecho civil por alguna obligación de carácter contractual, si así lo hubiera. Pero no puede entrar ahí el derecho laboral. ¿Cuándo hablamos que el derecho laboral ingresa a regular situaciones jurídicas provenientes de una relación de trabajo? Cuando el trabajo se convierte en un factor de producción. Cuando el trabajo se convierte en un factor de producción, sin lugar a duda vamos a concluir que ingresa a regular estas relaciones de producción el derecho del trabajo, sea individual o sea colectivo, que más adelante vamos a explicar las diferencias y características de una y otra forma de relación laboral. Entonces, históricamente, las formaciones jurídicas del derecho laboral lo han marcado dos grandes acontecimientos, que es uno, la Revolución Industrial, y dos, la Revolución Francesa. La Revolución Industrial, donde pues el desarrollo y el posicionamiento de la máquina pretendió desplazar la mano del hombre en las relaciones laborales y en la producción, y luego la Revolución Francesa, que fue la conquista de los derechos laborales frente a lo que en doctrina se conoce la patronal o las grandes empresas que pretendían vulnerar derechos de carácter laboral y que hasta ahora subsisten, y que, si bien es cierto, no están pues en un nivel avasallante como en estos momentos históricos, sí llegan a un proceso judicial en el que se va a tener que discutir los derechos del trabajador. Entonces, nosotros tenemos a manera de antecedentes estos dos grandes acontecimientos históricos: Revolución Industrial y Revolución Francesa, que marcan un hito en la historia del derecho laboral a efectos de poder
lograr conquistas laborales que han sido positivizados tanto en las constituciones de nuestro país como en las constituciones de Latinoamérica y otras latitudes, y también en nuestras normas que a la fecha conocemos, como por ejemplo el derecho a la libertad sindical, el derecho a las 8 horas de trabajo, ¿no? Y otras conquistas laborales que han ido teniendo forma positivizada. La siguiente. La siguiente, por favor. Mientras van pasando la diapositiva, por favor, si me apoyan con pasar. Entonces, en nuestro país, estos acontecimientos históricos determinan que en las constituciones del Perú se positivicen o lo eleven a rango constitucional determinados derechos, como por ejemplo el derecho a la estabilidad laboral, que en la doctrina se conoce como estabilidad de entrada y estabilidad de salida, ¿no? En la Constitución del 33 aparecieron las primeras formas de regulación constitucional. La del 79, la Constitución del 79, nos genera una conquista positivizada en la Constitución de proteger la estabilidad laboral. De tal forma que la Constitución del 79 ha sido históricamente reconocida y estudiada como aquella Constitución que recogió y consagró la conquista de los derechos laborales. Luego del año 90 para adelante, se generó un proceso de flexibilización del derecho laboral y un proceso de flexibilización de la estabilidad laboral. Sabemos que se dicta luego el decreto legislativo que luego se convierte en decreto supremo, el 0397-TR, antes era el decreto legislativo 728, y se establece ahí en su artículo pertinente que el trabajador tiene derecho a una indemnización frente al despido arbitrario. Es decir, se establece una forma de despido que puede ser reparado si es que el empleador toma esa decisión. Y en la Constitución también se señala del 93 que el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario, lo que no sucedía con la Constitución del 79. Entonces, hasta la fecha, esa relativización o flexibilización del derecho laboral y del derecho a la estabilidad laboral se ha ido relativizando y se han ido dictando normas hasta llegar al decreto legislativo 1057 y su reglamento, que ha establecido para algunos sindicalistas una forma perniciosa de regular una modalidad contractual frente a aquellos regímenes laborales ordinarios que existen en el Estado, en la administración pública. Entonces nosotros, luego de esa evolución legislativa que hemos señalado, podemos aterrizar en estos grandes regímenes laborales que tenemos a la fecha. Nosotros tenemos tres grandes regímenes bien identificados. El primero es el decreto legislativo 276 que regula el régimen laboral público, su reglamento, el decreto supremo 00590 PCM, el 276 es la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Esto es para el régimen laboral público. En el régimen laboral privado tenemos al decreto legislativo 728, hoy ordenado en el decreto supremo 00397-TR, y tenemos el régimen CAS, que muchos de ustedes seguro conocen y los que están conectados y son abogados,
deben saber que la mayoría de conflictos laborales o de controversias se dan justamente por este régimen. El régimen CAS tiene su origen en el decreto legislativo 1057, su reglamento, el decreto supremo 078-2008, PCM, y luego que fue modificado por algunas leyes que establecen su extinción y finalmente por la ley 31131 que le da un carácter de contratos indeterminados a los trabajadores CAS hasta que pueda desarrollarse el proceso de tránsito o al decreto legislativo 276 o al decreto legislativo 728 según el régimen de carrera en la entidad que prestan servicios. Entonces, no olvidemos que el régimen CAS a la fecha está regido tanto por el 1057 y su reglamento, pero también por la ley 31131, que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, ha declarado inconstitucional algunos artículos, no ha derogado o no ha expulsado del sistema normativo vigente el primer párrafo del artículo 4 de la ley, que establece que los contratos CAS son a plazo indeterminado para todos aquellos que estuvieron contratados hasta el 10 de marzo del 2021. Entonces, debemos tener en cuenta esto y también tenemos regímenes especiales, que pueden ser regímenes especiales por lo general en la actividad privada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los regímenes especiales son el régimen de los trabajadores mineros, el régimen de los trabajadores agrarios, el régimen de deportistas, el régimen de médicos y enfermeras, el régimen de los servidores diplomáticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos regímenes laborales, principalmente los ordinarios, que estamos hablando del 276, régimen público, 728, régimen privado, y CAS o CAS, régimen especial, la tendencia normativa en nuestro país es que todos ellos se unifiquen o se fusionen en un solo régimen laboral, que es el régimen laboral unificado de la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil 30057, que aspira en todo caso, a través de una política laboral pública, a que estos regímenes se unifiquen. Sin embargo, han existido respuestas fuertes, fuerte presión de parte de los sindicatos de trabajadores públicos que se resisten a este tránsito por las constantes evaluaciones y extinción de la relación laboral si es que no cumplen con estas evaluaciones. Resulta discutible, será materia de otra conferencia o de otro tema para poder hablar sobre la constitucionalidad o legitimidad del régimen CAS. No olvidemos que el decreto legislativo 1057 fue sometido a una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional en la sentencia 002-2010 señaló que era un régimen de contratación que pasaba el filtro de constitucionalidad. Sin embargo, sí el tribunal hizo algunas respecto a que progresivamente se le reconozca al régimen CAS los derechos que están establecidos para los regímenes ordinarios. Y así se ha venido afianzando este régimen de contratación temporal en la administración pública y hoy todos los trabajadores CAS, sean temporales o sean a plazo indeterminado por la ley 31131, tienen exactamente los mismos derechos que los trabajadores del decreto legislativo 276, porque el régimen CAS es un régimen de contratación temporal en la administración pública. En el caso del decreto legislativo 728 ya hemos señalado que es el régimen laboral hoy ordenado en el 0397 TR para el sector privado. Muy bien, la siguiente, por favor. El trabajo objeto del derecho laboral. La siguiente, ¿por qué nosotros decimos que el trabajo es objeto del derecho laboral?
Hemos señalado en los antecedentes que los modos de producción fueron los que definieron cómo es que se genera una relación laboral entre trabajador y empleador. ¿Y por qué el trabajo es objeto del derecho laboral? Por estos componentes. En primer lugar, porque el trabajo es un trabajo humano, es decir, lo desarrolla una persona física y una persona, obviamente, que tiene una estructura psicosomática que solo puede tener o ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, el trabajo consiste en una acción consciente y llevada a cabo por un sujeto. Solo los seres humanos somos sujetos de derecho y por tanto nuestro trabajo es el único que le interesa al derecho. ¿De acuerdo? Muchos me dirán, doctor, pero ahora ya existen algunas formas de desempeño laboral que no la realiza necesariamente un ser humano. Ya tenemos nosotros, por ejemplo, en este momento, robots que se dedican a la producción, que se dedican a la cosecha. Sin embargo, son productos programables que no tienen, bajo ninguna circunstancia o característica, la condición de que sea un sujeto de derechos. En todo caso, es un objeto programable para esa actividad. Por eso es que el objeto de estudio del derecho del trabajo es el sujeto de derechos, que es el trabajador en su relación con el otro ente de la relación laboral, que es el empleador. El trabajo productivo, cuando se encamina a reportar un beneficio económico de cualquier magnitud a la persona que lo realiza. Por tanto, son excluidos del ámbito del derecho del trabajo, entre otras las actividades destinadas al entrenamiento, a la formación personal o a la práctica del altruismo. Es decir, solo le interesa como objeto de estudio del derecho del trabajo aquellas relaciones de carácter laboral que generan un beneficio económico y que se genera, por tanto, una relación recíproca o asistencia recíproca con todas las características esenciales del contrato de trabajo que ya lo hemos señalado: prestación personal, remuneración y subordinación, y por tanto todas las otras actividades como las formativas o de actividades destinadas al entrenamiento, la práctica altruista, no estarían protegidas por el derecho laboral. La siguiente. El trabajo por cuenta ajena es otra característica del objeto del derecho laboral. Un sujeto realiza un trabajo productivo por encargo de un tercero, es decir, el tercero tendrá la titularidad de esos bienes o servicios y le pagará por su producción al sujeto que lo ha realizado, con el que está vinculado a través de un contrato de prestación de servicios, o para ser más exactos, a través de un contrato de trabajo. ¿Por qué hemos considerado el término prestación de servicios? Porque fíjense, casi todas las normas de carácter laboral habla del prestador de servicios, y decía que el prestador de servicios es un concepto que viene del derecho civil. Sin embargo, para todos los efectos, cuando estudiemos derecho laboral, tenemos que hablar de una prestación laboral o de una prestación efectiva de servicios de carácter laboral, porque, insisto, la prestación de servicios o la locación de servicios proviene del derecho civil, en la que no se habla de remuneración, sino se habla de retribución, de tal forma, o contraprestación, de tal forma que siempre determinando con propiedad el uso terminológico para el derecho laboral, tenemos que hablar de prestación o relación laboral, prestación de servicios o prestación de servicios de carácter laboral. El trabajo es libre. El vínculo que se establece en el trabajo por cuenta ajena entre quien ofrece un servicio y quien lo requiere debe tener su origen en un acuerdo de voluntades entre dichos sujetos. El trabajo forzoso está proscrito. Por supuesto, por eso es que una forma de trabajo forzoso en nuestros días y en nuestra legislación, sin lugar a duda, tiene connotación penal bajo la figura de trata, ¿no? Tener personas o convocar personas o utilizar personas para hacer trabajos contra su voluntad o trabajos forzosos es una forma de trata y por tanto está proscrito de nuestro sistema normativo. Y otra de las características es que el trabajo es subordinado. En el trabajo por cuenta ajena, el acreedor del trabajo
dirige la prestación del deudor, por supuesto. Entonces, a esta relación sinalagmática que existe entre empleador y trabajador es parte también del objeto de estudio del derecho del trabajo. Cuando nosotros decimos que el acreedor dirige la prestación del deudor, es decir, el acreedor es el empleador y el deudor el que ofrece la prestación de el producto que va a tener el acreedor como consecuencia de esa relación laboral, la ejerce el trabajador. Sin embargo, en esta relación deben respetarse determinadas reglas y principios como la buena fe laboral, que lo veremos más adelante como uno de los principios también del derecho del trabajo. La siguiente. ¿Qué es el trabajo entonces de manera conceptual? ¿Sí? El trabajo es un instrumento para obtener la subsistencia y bienestar tanto del trabajador como de su familia. Medio de realización de la persona, coincide con la vieja idea del derecho natural según la cual a nadie se le puede impedir el ejercicio de una actividad honesta, siendo que el trabajo es además una actividad inherente al ser humano, que recurre a su esfuerzo generalmente como principal o único medio de subsistencia y satisfacción de sus necesidades. Mario de la Cueva introduce este concepto que es elemental porque incluso este concepto también ha sido reconocido en la Constitución de nuestro país, que el trabajo sirve o es un medio de subsistencia, un instrumento de subsistencia y bienestar tanto para el trabajador como para su familia. Y aquí surge la gran discusión, si el trabajo es un medio, un instrumento de subsistencia y bienestar, ¿cuándo es que ese medio de subsistencia realmente satisface todas las necesidades y satisface o alcanza el ideal de bienestar tanto del trabajador como de su familia? Si nosotros en estos momentos verificamos que la remuneración mínima vital, estamos hablando en este momento que no pasa de 1,150 soles. Entonces, ¿cómo podríamos hablar que el trabajo es un instrumento de bienestar del trabajador y su familia y un medio de realización de la persona? Más aún si hablamos de este viejo adagio que el trabajo dignifica a las personas en su vertiente obviamente valorativa o deontológica, pero en la práctica todos sabemos que no se satisface ni el bienestar, ni tampoco una persona que recibe un sueldo en nuestro país de 1,150 soles, no creo que se considere que ha alcanzado una realización personal. Por eso es que en la práctica los trabajadores están siempre buscando mejoras económicas o remunerativas y están buscando mejores condiciones de trabajo. Porque el trabajador lo que dice, bueno, si no me estás pagando un sueldo digno que satisfaga mis necesidades, que contribuya a mi subsistencia y a mi bienestar, por lo menos dame mejores condiciones de trabajo. Por eso es que en la fecha existe una serie de casos y procesos judiciales por actos de hostilidad o actos de hostilización del trabajador. Porque, por ejemplo, hay actividades donde se trabaja con agentes contaminantes y no les facilitan guantes, botas, mascarilla. Trabajos, por ejemplo, donde hay temperaturas altas o temperaturas muy bajas, donde a los trabajadores no les facilitan vestimenta termodinámica o botas y otro tipo de indumentaria para trabajar con hielo, por ejemplo. Entonces, si no me pagas una remuneración digna, por lo menos dame las condiciones para poder trabajar adecuadamente, no afectar mi salud y no afectar mi dignidad. Ustedes deben conocer en estas modalidades especiales de la relación laboral, por ejemplo, las enfermedades que atacan a los mineros por trabajar en socavones o trabajar bajo la corteza terrestre. Entonces, esto
genera una serie de conflictos de carácter laboral. Sin embargo, este concepto ideológico, porque persigue un ideal, idealista, para no decir ideológico, es el que ha recogido nuestra Constitución como un derecho expectaticio, pero que en la realidad no se consagra o en la realidad no es patente. La siguiente. En lo jurídico, el trabajo se concibe como la actividad humana ejercida en beneficio de alguien que la retribuye con clara diferenciación y subordinación del trabajador frente al empleador, patrono o empresario. En la doctrina laboral, siempre al empleador, el término correcto es empleador. La relación laboral se construye, es decir, en la relación individual de trabajo entre trabajador y empleador. Sin embargo, la doctrina laboral, en algunos casos, en México, por ejemplo, si revisan ustedes algunos textos mexicanos, hablan de patrono, ¿sí? Y en otros textos que tienen que ver por lo general con el sistema europeo, hablan de empresarios, ¿no? En nuestro país, por lo general, el término usado es el de empleador. Y creo que es para efectos de esta relación individual de trabajo, el más adecuado. En lo político, el trabajo es objeto de la actividad legisladora y de la función rectora de la administración pública con fines de protección para los trabajadores, de mantenimiento de la paz y del incremento de la productividad. Entonces, ¿le interesa el trabajo a la política? Por supuesto, por eso es que tenemos un Ministerio de Trabajo, por eso es que tenemos políticas públicas en materia laboral. Lo cierto está que cuando se reúnen tripartitamente, empresa, trabajadores y Estado para regular las relaciones y condiciones de trabajo, no se satisfacen las expectativas de los trabajadores. No se ponen de acuerdo respecto, por ejemplo, a cuál debe ser la remuneración mínima vital sobre la base de la canasta básica familiar. Tenemos casi 5 proyectos de ley que no se discuten para regular la remuneración mínima vital sobre la base de la canasta básica familiar. La CGTP presenta, los sindicatos presentan proyectos de ley, presentan un modelo de canasta básica familiar y un modelo de remuneración mínima vital, pero no olvidemos que en nuestro país, obviamente, siempre se ha generado un cuestionamiento al incremento, porque según la lógica de algunos legisladores es que se ahuyenta las inversiones. Pero siempre, y esta no es una postura populista, el capitalista o el empresario amasa fortuna sobre la base de la fuerza de trabajo, sobre la base de la producción que aportan los trabajadores. Y se viene discutiendo, fíjense, una tendencia moderna, es que todos los trabajadores deberían aspirar a ser pequeños y microempresarios. Es una tendencia que se está discutiendo, porque dicen, si el trabajo persigue satisfacer necesidades, si persigue el bienestar de las personas, persigue una realización personal o familiar, ¿por qué una persona tiene que ser dependiente desde que ingresa a trabajar, supongamos, 18 años, 21 años, 25 años, hasta los 70 años que se debe jubilar? ¿Por qué? Es una tendencia interesante que tiene que ser objeto de un profundo análisis para poderlo discutir. Y aparejado a eso están los conceptos de estabilidad laboral, de protección frente al despido arbitrario. Es decir, si en este momento, estimados amigos, una persona ingresa a trabajar para una empresa con un sueldo mínimo que son 1,150 soles, tendrá que esperar cada 5 o 10 años que se incremente la remuneración mínima vital para poder tener una mejora económica. Si no, llegará a sus 70 años y automáticamente se irá, ¿sí?, recibiendo 1,150 soles. Entonces, se discute eso. ¿Por qué es que no se le genera por parte del Estado
condiciones a los jóvenes para que puedan emprender en micro y pequeñas empresas y no ser dependientes toda su vida. Interesante. Por eso es que los abogados jóvenes, los abogados que se pretenden especializar en una determinada rama del derecho, tienen que proyectarse a tener por lo menos una micro pequeña empresa de servicios jurídicos o de otra índole, vinculado a la profesión, porque imagínense, 6 años en toda la carrera, 3 o 4 años más de maestría y doctorado. Y esto es una realidad fría que se las voy a transmitir. Para terminar, con todo el respeto y con toda la dignidad que se merecen nuestros servidores del Poder Judicial. Para terminar, muchas veces por años de secretario de juzgado, de especialista de causa, de asistente de función fiscal, por años, la pregunta está, ¿cuánto se gana por eso? Y no es que no tengan la capacidad, no es que no sean proactivos e idóneos para prestar ese servicio, sino por las remuneraciones que perciben. Entonces, yo siempre he considerado que en la administración pública y también en las relaciones laborales de carácter privado, se debe valorar y se debe categorizar al trabajador, pagarle según su capacidad y según su formación, porque de lo contrario no podemos tener trabajadores que se dediquen con todo su esfuerzo y toda su energía a prestar los servicios y alcanzar los estándares de calidad, eficiencia y eficacia que se quisiera o en la administración pública o en la administración privada. Entonces es importante que le pongamos atención a estos análisis para efectos de que en el futuro quienes están aquí como estudiantes de derecho entiendan de que una forma de realización a partir del esfuerzo individual o del apoyo de sus padres de haber logrado una profesión es pensar en micro, pequeños empresarios, incluso con una empresa de prestación de servicios jurídicos y todas las actividades complementarias a la prestación de los servicios jurídicos. El derecho es sumamente amplio. En este momento, por ejemplo, ya en las contrataciones con el Estado, regulado por la ley de contrataciones con el Estado, que pronto entrará en vigencia, la nueva ley, o sus modificaciones incorporadas, hablan, por ejemplo, de que tiene que existir una junta de resolución de disputas. La pregunta está, ¿qué abogados especialistas tenemos en nuestro país en contrataciones con el Estado y que tengan proyectado un centro de conciliación, un centro de arbitraje y una junta de resolución de disputas? Por ejemplo, allá hay mucho que trabajar. ¿Qué estudio en el Perú es especialista en derecho tributario y aduanero? Ahí hay mucho por trabajar, ¿sí? ¿Qué estudio en el Perú es especialista en derecho administrativo, disciplinario y sancionador? Ahí hay mucho por trabajar. ¿Qué estudio en el Perú es especialista en derecho aéreo, en derecho deportivo? Entonces, hay mucho espacio y muchas especialidades en la que los trabajadores puedan, o los profesionales, para ser más precisos, puedan ocupar puestos de trabajo como dependientes o de forma independiente. En este momento hay una fuerte tendencia, por ejemplo, por hablar de energías renovables. ¿Quién se ha preocupado por tener por lo menos un concepto de lo que son energías renovables y qué es lo que significa para el futuro de nuestro país, por ejemplo? ¿Oh? ¿Quién se ha preocupado por especializarse en derecho minero? Entonces, hay, estimados amigos, muchas especialidades en las que ustedes libremente pueden optar. Y modestia aparte, si optan por el derecho penal o el derecho laboral, seguro tendrán un futuro exitoso si es que lo hacen con convicción y se actualizan constantemente como se está haciendo con este diplomado convocado por el Colegio de Abogados de Ica. La siguiente.
En lo fisiológico, el trabajo se manifiesta por efecto de la múltiple transformación de las distintas fuentes de energía interior de nuestros tejidos, tanto en el periodo de intensa actividad funcional como en el reposo. En este enfoque fisiológico, el trabajo constituye siempre y a la par un gasto de energía muscular y nerviosa. Estos conceptos, que son conceptos dogmáticos o doctrinarios, son importantes porque ayudan a regular las condiciones de trabajo. Trabajar, por ejemplo, 8 horas, que es la conquista de las luchas sindicales y que ahora está positivizado, es lo que corresponde. Porque si trabajas 10, 12, 14 horas, te afecta fisiológicamente. Incluso lo haces y no te pagan las horas extras. Haber regulado 40 minutos de refrigerio, por supuesto, porque esos conceptos son importantes, porque nos ayudan a mejorar y a regular de manera idónea, objetiva, racional las relaciones de trabajo. Todos los que están en esta plataforma saben, pues seguro, si es que tienen trabajo dependiente, que hay una hora de refrigerio, si es que hay un horario laboral corrido. Algunos, por ejemplo, ingresan a trabajar a las 8 de la mañana y salen 4 de la tarde. Otros ingresan 7 de la mañana y salen 3 de la tarde. Entonces, en ese interín tienen que ingerir algo de alimentos o tienen que tener un horario de refrigerio. En otros casos, hay lactarios, por ejemplo. Está regulado en los reglamentos internos de trabajo y es política de las empresas que existe un lactario para las trabajadoras que han alumbrado a un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, esto está íntimamente relacionado con esta manifestación de cómo es que se regula el derecho del trabajo a partir de estos conceptos dogmáticos. En lo mecánico, el trabajo se concreta en el efecto útil de las funciones musculares, como levantar un objeto pesado, la relación entre este trabajo y el fisiológico, conocidas también por exterior aquel y por el interno este, determina el rendimiento orgánico laboral. ¿Por qué razón? Porque a nadie le pueden exigir, una vez que la relación laboral está establecida, más esfuerzos que aquellos que se han establecido en su contrato de trabajo. Y aquí surge esta discusión de por qué, por ejemplo, no se satisface el 5% de trabajadores con capacidades especiales. La ley dice trabajadores o la ley de discapacidad en la administración pública y el 3% en la actividad privada. Es una gran discusión. Los sindicatos de trabajadores con habilidades especiales o personas con discapacidad, si ustedes lo ven casi diario en el Congreso de la República haciendo gestiones para que se les pueda incorporar en puestos de trabajo en la administración pública y privada. Entonces, es importante tener claro estos conceptos para ver cómo es que se cumplen las leyes especiales a partir de estos referentes doctrinarios. La siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien. Al que me está ayudando, a la que me está ayudando a pasar las diapositivas, muchas gracias. Alcáncenle un vasito con agua porque puede que le estén afectando su aspecto fisiológico en este trabajo y obviamente tiene que apoyarme hasta el final. Eh, un concepto más elaborado de trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra natural o jurídica, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo verbal o escrito a cambio de una remuneración. ¿Sí? Este concepto es un concepto propio que no solo recoge aspectos dogmáticos del derecho laboral, sino que se combina
con lo que dice la norma. El Decreto Supremo 0397-TR, en su artículo 4, señala que en toda prestación personal, remunerada y subordinada de servicios, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Repito, artículo 4 del 0397-TR. En toda prestación personal, remunerada y subordinada de servicios, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y con los referentes que hemos señalado doctrinarios, construimos este concepto. Es toda actividad humana libre primero, porque ningún trabajo puede ser obligado o forzoso, ya sea material o intelectual, es decir, esfuerzo físico o esfuerzo intelectual. Permanente o transitorio. ¿Por qué permanente o transitorio? Porque puede que tengas un contrato a plazo indeterminado, puede que tengas un contrato temporal. El 0397-TR regula contratos a plazo indeterminado y contratos temporales. En la administración pública hay personas que ingresan por concurso público y tienen un contrato a plazo indeterminado, son nombrados, y otros que son temporales, específicamente los CAS. Entonces, que se presta de una persona natural a otra que puede ser natural o jurídica. Hay personas con negocio que te dan trabajo, pero también hay empresas que te dan trabajo. En ejecución de un contrato de trabajo verbal o escrito a cambio de una remuneración. Estimados amigos, los contratos de trabajo, solo los que son modales o a plazo fijo, la ley establece que tengan que ser obligatoriamente escritos. Además, tienen que inscribirse en la autoridad administrativa de trabajo. Los contratos a plazo indeterminado no requieren una formalidad, porque existe una presunción legal juris tantum en el 4 del 0397-TR. Por ejemplo, un día, Liliana Ramos, la invito en mi empresa para que sea secretaria de gerencia. Liliana Ramos va 3 meses consecutivos y por eso se le paga, pero no la pongo en planilla. Solo le pago con un recibo de caja. Todos los meses le pago su remuneración mínima vital. ¿Sí? Entonces, Liliana viene haciendo la labor de secretaria de gerencia o asistente jurídico del área legal. Pasan los 3 meses, llegamos al cuarto, y como en el Perú somos muy ingeniosos, para no decir vivos, en el cuarto mes le digo: Liliana, los ingresos de la empresa no están rindiendo en el estándar que queremos y te agradecemos por los servicios que has prestado. Nunca hubo contrato, ¿eh? Es más, Liliana ni giraba recibos de honorarios. Se le pagaba con recibos de caja. Entonces, Liliana se va, desconcertada, di lo mejor de mí, hice mi mayor esfuerzo, contribuí con la producción, con mi trabajo, y me dicen que hasta aquí nomás. ¿Qué tiene que hacer Liliana? Liliana alcanzó protección frente al despido arbitrario. Primero, porque superó el periodo de prueba que establece el artículo 10 del 0397-TR. Trabajadores ordinarios, 3 meses de periodo de prueba, superado el periodo de prueba, alcanzan protección frente al despido arbitrario. Segundo, la labor de asistente jurídico o la labor de asistente de gerencia es una labor permanente que siempre lo va a requerir la empresa. Por tanto, no estamos frente a una labor temporal, transitorio, de suplencia. Artículo 4 del 0397-TR. En toda prestación personal, remunerada y subordinada de servicios se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Qué tiene que hacer Liliana? Demandar, ¿sí?, su reposición, ¿sí?, porque estamos frente a un fraude a la ley
en tanto se ha desnaturalizado esa supuesta relación contractual y por tanto tendría que ser repuesta a plazo indeterminado. Demanda de reposición por fraude a la ley, en tanto esa relación laboral es una de a plazo indeterminado. Y estamos frente a un despido incausado, ¿sí? Que el juez va a tener que ampararlo. Y Liliana será repuesta y será incorporada a la planilla única de pagos o a la planilla de pagos del empleador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué razón? Porque el 0397TR contiene esta presunción. No se requirió un contrato escrito. Basta que acredite Liliana que prestó los servicios. Y, por ejemplo, Liliana conoce el centro de trabajo, Liliana conoce quién es el gerente, Liliana conoce el RUC de la empresa, Liliana conoce cómo opera la empresa y todos esos datos, ¿qué son? Lo que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han señalado como rasgos de laboralidad. ¿Sí? Se pide una inspección al centro de trabajo y Liliana va a decir, el local de la empresa queda en determinado lugar, el ascensor no funciona, tenemos que ir por la escalera. ¿Cómo es que Liliana conoce todos esos datos si no hubiese trabajado ahí? Porque muy probable que el empleador va a negar la relación de trabajo, va a decir, no, venía por horas o era una practicante, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso no significa, pues, obviamente, que un practicante pueda demandar a su unidad receptora, porque hay otras reglas, son modalidades formativas o son prácticas preprofesionales. Estamos en el caso de Liliana Ramos de que prestó servicios como asistente jurídico o como asistente de gerencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos adelantando y así vamos a ir poniendo ejemplos de la vida práctica, de cómo se litiga también, para que vayan conociendo los estudiantes y los colegas que están en la práctica procesal y en el ejercicio del derecho ejerciendo, me darán la razón o en todo caso, con todo gusto podemos muy concretamente intercambiar algunas ideas. La siguiente. ¿Cuáles son las características del trabajo propiamente dicho? Es una actividad humana, es una actividad digna, debe concebirse asociado o integrado, es manual o intelectual, es una actividad consciente, es una actividad permanente o temporal, es una actividad dinámica y es una actividad remunerada. Me acuerdo que en una de mis clases de derecho laboral, una alumna me preguntó, doctor, ¿y si el trabajo es digno, qué opinión le merece las trabajadoras sexuales? ¿Es digno lo que realizan? Entonces, ahí viene una discusión entre lo que entendemos por derecho y lo que entendemos por moral, que es una discusión histórica. Cuando se dice que el trabajo dignifica a las personas, habría que determinar si las actividades que pueden ser moralmente cuestionables o reprochables colisionan con este concepto de dignidad, ¿no? Tanto así que ahora las trabajadoras sexuales tienen sindicatos, asociaciones. En el extranjero son muy comunes que se organicen en sindicatos o asociaciones para poder defender sus derechos. Entonces, es una interesante discusión que se puede generar porque, por ejemplo, podemos preguntar si es que se tiene que regular, legislar el derecho del trabajo y el derecho a tributar, a formalizarse, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, ¿no? No olvidemos, en Brasil, en Argentina, en Brasil hay zona rosa y en Argentina se pretendió instalar una tal. Y me dicen, ¿pero es legal? Por supuesto que es legal. El trabajo sexual es legal. Además, cuando se hacen establecimientos, hay una licencia especial para eso. Las municipalidades dan licencias especiales para esta actividad. Entonces,
Los estudiantes de derecho tienen que entender estos, los que están conectados y los abogados lo entienden mucho mejor, porque nosotros no podemos opinar como cualquier ciudadano común y corriente. Nosotros no podemos opinar como legos. Nosotros no podemos especular. Los abogados debemos tener un criterio y un concepto objetivo y racional de cualquier problema de la realidad, de cualquier aspecto fenoménico, de tal forma que tenemos una opinión elaborada, una opinión técnica, más allá de lo que se pueda especular. La siguiente. Ahora ya tenemos claro qué es el trabajo como actividad humana, qué es el trabajo vinculada a esta relación laboral y cómo está protegida o amparada por la ley, específicamente en la relación individual del trabajo. Ahora debemos tener claro cuál es el concepto de derecho al trabajo. El contenido esencial del derecho al trabajo implica dos aspectos: el derecho de acceder a un puesto de trabajo por una parte y por otra el derecho a no ser despedido sino por causa justa, según esta antigua sentencia del Tribunal Constitucional que hasta la fecha se mantiene. El Tribunal Constitucional en esta sentencia desarrolló dos conceptos elementales: estabilidad de entrada y estabilidad de salida. Es decir, un trabajador que ingresa a prestar servicios a la administración pública o a una empresa en la actividad privada aspira y el Estado le debe garantizar permanencia, porque la regla es que tenga un contrato a plazo indeterminado. La excepción es que sea un contrato a plazo fijo. Entonces, eso es lo que la doctrina conoce como estabilidad de entrada. Y estabilidad de salida, aquel trabajador no pueda ser despedido sino por causa justa establecida en la ley. ¿Sí? Entonces, ¿hay un despido legal? Me preguntaron una vez y yo les dije, por supuesto, me lo hizo doctor, todos los despidos son ilegales. No, señor. Hay un despido legal. El despido legal es aquel que expresa causa justa establecida en la ley. Un trabajador comete una falta grave, le envío su carta de preaviso, hace sus descargos, no me satisfacen, le envío su carta de despido y por tanto ese trabajador está bien despedido. Obviamente, si la causa es objetiva y es racional, porque también los empleadores tienden a inventar una serie de cosas. Les comento un caso: en una tienda de venta al por mayor de ropa, acusaron a un trabajador que se estaba llevando, una vez que terminó su turno, 5 jeans. Supuestamente lo intervinieron, le hicieron seguridad el acta que le habían incautado los jeans y lo despidieron. Cuando en el proceso solicitamos los inventarios del mes, en los inventarios del mes no se había consignado ese incidente. ¿De acuerdo? No se había consignado ese incidente. Y además, en el registro de seguridad no se había consignado el incidente. En las cámaras de vigilancia no se verifica en qué momento le extraen de la mochila los jeans. ¿Sí? Cuando en el proceso pudimos nosotros demostrar que se trataba de un despido fraudulento. ¿Por qué razón? El despido fraudulento es aquel en el que se le imputa al trabajador un hecho inexistente o se le inventa un hecho para despedirlo. Es un despido fraudulento porque la conducta del empleador es maliciosa. ¿Sí? Inventan hurtos, se inventan faltas inexistentes. Y por tanto, ese despido obviamente tiene que ser declarado nulo y
o es un despido arbitrario en su modalidad de despido fraudulento y el trabajador tiene que ser repuesto. Entonces, ¿pero existe un despido justo o legal? Sí. La norma establece que al trabajador que comete una falta grave se le tiene que imputar esa falta en un carta de preaviso o formulación de cargos si quieren. Luego hace sus descargos, se evalúa y si no satisface, se le envía la carta de despido. ¿Sí? Me preguntan, doctor, ¿y qué tiempo tiene el trabajador una vez que ha sido despedido para demandar su reposición o demandar la nulidad del despido? Tiene 30 días hábiles. 30 días hábiles. ¿De acuerdo? La ley dice 30 días naturales, pero desde el Pleno Jurisdiccional 1 del 99 se establece 30 días hábiles para que el trabajador pueda demandar la nulidad del despido o el despido arbitrario. También son 30 días hábiles para demandar el cese de los actos de hostilidad y también son 30 días hábiles para demandar la indemnización por despido arbitrario. Muy bien. La siguiente. Pregunto, ¿desean un receso? La medida que algunos a lo mejor no han tomado su desayuno, quieren tomarse un juguito, podría ser 5 minutos o continuamos. Los organizadores me indican, por favor, yo no tengo ningún problema en continuar de corrido. Y cerramos exactamente 11 de la mañana. ¿Les parece? O si quieren un receso, me lo dicen, por favor. Ya los organizadores determinan eso. Bueno, se han acogido a su derecho de guardar silencio, entonces entiendo que vamos a continuar de corrido. ¿Sí? Muy bien. Algunas precisiones conceptuales del derecho del trabajo que están recogidos en la Constitución. El artículo 2, numeral 15 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. ¿Sí? Todo trabajo ilícito, obviamente, no tiene un amparo legal. ¿Sí? Todo trabajo ilícito no tiene un amparo legal. A trabajar libremente con sujeción a la ley. Si yo me voy eh, a prestar un servicio en el que se me dice que voy a envasar harina de trigo y de pronto me dicen una vez que ya estoy en el establecimiento, mira, Omar, no es harina de trigo, en realidad es clorhidrato de cocaína. Tú decides. Vas a ganar mucho más que lo que ganarías envasando harina de trigo. Y yo me someto a esa condición, obviamente no estoy trabajando con sujeción a la ley. Puede que libremente haya tomado una decisión errada, pero voy a asumir las consecuencias. De tal forma que la Constitución ha puesto un límite o una condicionante a trabajar libremente. Libremente, pero con sujeción a la ley. El artículo, el numeral 22, señala que el trabajo es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Y creo que aquí hay una exigencia social, colectiva, a que el Estado cumpla con las expectativas de los trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones, en sus confederaciones. Y que ustedes pueden constatar en la realidad, a la fecha, la capacidad de acción de los sindicatos, y olvídense de ese etiquetamiento. Repito, aquí estamos quienes somos técnicos, no somos legos. No, los sindicalistas son revoltosos, son de izquierda, ¿sí? Son comunistas. En el Perú, todo el que exige un derecho exige
mejores condiciones de trabajo, exige mejores oportunidades. Hay tres términos que lo etiquetan: terrorista, comunista y caviar. Es lo que está de moda. Y el que lo dice ni siquiera tiene la mínima concepción de lo que significa. Por eso es que la capacidad de acción de los sindicatos se ha relativizado. Ya no son los sindicatos fuertes del Magisterio Nacional. Ya no son los sindicatos fuertes de la Federación Bancaria. Ya no son los sindicatos fuertes de la Federación Universitaria. ¿Por qué razón? Primero, porque el gobierno o el Estado o el gobierno de turno ha criminalizado la protesta social y la acción de los sindicatos. Segundo, porque muchos dirigentes han claudicado a sus principios. Muchos dirigentes han claudicado a sus principios. Y tercero, porque los trabajadores no confían o no creen en esas expectativas colectivas que les presentan sus dirigentes. Se tiene que recuperar en nuestro país legítimamente la capacidad de acción de los sindicatos, sí, estimados colegas. ¿Y por qué? Porque son la fuerza que aglutina a los trabajadores para defender sus derechos y lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, mejores condiciones remunerativas. Y los abogados cumplimos un rol elemental porque orientamos y asesoramos esos procesos. De tal forma que lo que está recogido en la Constitución debe tener un contraste con la realidad. Si no, simplemente es una cuestión idealista, declarativa, que en la práctica no se consagra. Insisto, ¿quién en nuestro país vive con 1,150 soles? Que en antaño un presidente se lo gastaba en una etiqueta azul. La siguiente. El ejercicio del derecho constitucional de trabajar libremente y con arreglo a ley tiene las siguientes formas de manifestarse. La elección del tipo de trabajo que se quiere realizar. Yo les pregunto, ¿quién elige el tipo de trabajo que quiere realizar? Salvo que sea independiente y, repito, tenga su propia micro y pequeña empresa. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor Omar Falcón un día dice: yo me quiero dedicar a la prestación de servicios profesionales especializados en materia laboral. Constituye su EIRL o constituye su SAC o constituye su SAA y empieza a prestar sus servicios. Pero además dice: voy a complementarlo con consultorías, voy a complementarlo con actividades académicas, voy a firmar un convenio con el Colegio de Abogados de Ica, hago diplomados, hago cursos especializados, lo invito al doctor Chero y tengo mi propia actividad independiente. Claro que lo puede hacer. Pero si fuera una persona que no es el doctor Omar Falcón, que no ha tenido estudios y que pretende tener un trabajo, no puede elegir el tipo de trabajo que quiere realizar, como una expresión de trabajar libremente con arreglo a la ley. Los trabajos en nuestro país, estimados colegas, son trabajos condicionantes o que se sujetan más que a un contrato laboral propiamente dicho al ingresar a un contrato de adhesión. Te dicen: estas son las condiciones, lo tomas o lo dejas. Y el que va con su CV, a veces con grado de maestro, con grado de doctor, se somete porque no hay puestos de trabajo. El Estado no ha generado mayores puestos de trabajo. Y la empresa privada no le da trabajo por lo general, o no le da mucho trabajo a quienes tienen grado de maestro o doctor porque saben que tienen el conocimiento y la capacidad para hacer valer sus derechos. O busca mano de obra barata o busca mano de obra en los pisos intermedios laborales de aquellos que justamente tienen esta necesidad laboral. Y la pregunta está: ¿podemos nosotros elegir el tipo de trabajo independientemente? Sí.
Dependientemente no. Los contratos de trabajo en las actuales circunstancias se han convertido en contratos de adhesión. Por eso es que ustedes graciosamente ven videos donde un taxista, un policía lo interviene y el taxista se pone a discutir con el policía y le enseña cómo debe aplicar el Reglamento Nacional de Tránsito. Y le dice, tú no me puedes intervenir porque tú no eres policía de tránsito. O le dice, ¿estás interviniendo al vehículo o me estás interviniendo a mí? Y resulta que ese taxista es abogado, tiene grado de doctor, tiene grado o de maestro y doctor, y además ha estado en los diplomados del Colegio de Abogados de ICA. Por eso es que sabe, sino que no tiene trabajo. El derecho a cambiar el tipo de trabajo en el momento en que lo estime conveniente el trabajador. Son posturas idealistas. ¿Quién puede cambiar el tipo de trabajo en el momento que lo estime conveniente? ¿Quién? Muchos en el desempeño de sus actividades pueden tener una progresión en la carrera. En la administración pública hay una progresión en la carrera. Muchos, por ejemplo, entraron como auxiliares, estudiaron, se convirtieron en técnicos, continuaron estudiando y se convirtieron en profesionales y luego en funcionarios. Otros, por confianza, saltan a ser funcionarios. En la administración privada, el derecho a cambiar el tipo de trabajo en el momento que lo estime conveniente es voluntario, es personal. Yo renuncio mañana si quiero a este trabajo y voy y busco otro porque confío en mis habilidades y en mis capacidades. Pero al interior de la empresa yo no me puedo un día ir a tocarle la puerta al gerente y decirle, ¿sabe qué, gerente? Ya me cansé de ser auxiliar de contabilidad. Ahora yo quiero ser el jefe de contabilidad. Eso no es posible. El derecho de oponerse a cualquier forma de trabajo forzoso, sí, eso es un derecho que lo puede hacer cualquier trabajador y que se puede plasmar en la realidad. La necesidad de que el trabajo a ejecutarse no sea contrario al ordenamiento legal vigente, por supuesto. ¿Sí? Fíjense, conocí de un auxiliar jurisdiccional que una vez se hizo una visita. No voy a decir qué distrito judicial fue. Y el auxiliar jurisdiccional había marcado su tarjeta, pero no estaba en la sede. Y justamente había una queja por unos expedientes que no habían sido proveídos y que los tenía ese auxiliar jurisdiccional. Cuando el funcionario de control pregunta por él, dicen ha salido a comprar. Pasó una hora y no regresaba y regresó sudoroso, nervioso, hasta un poco sucio. Y le preguntaron qué había pasado. Y bajo la presión resulta que este auxiliar jurisdiccional estaba haciendo limpieza en la casa del juez. El derecho de oponerse a cualquier forma de trabajo forzoso y la necesidad de que el trabajo a ejecutarse no sea contrario al ordenamiento legal vigente. Uno debe cumplir lo que el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo le establece y para lo cual fue convocado. Voluntariamente, a veces por iniciativa, los trabajadores quieren dar más de lo que se les solicita, pero es voluntariamente o por iniciativa siempre y cuando no afecte su dignidad y siempre y cuando no vaya contra el ordenamiento legal vigente y siempre y cuando no vaya contra su estándar de valores y principios. ¿Sí? Porque también hemos escuchado en los centros de trabajo que el enemigo de un trabajador es otro trabajador. Y encontramos ahí a los adulones, los sobones, los franeleros, como los tildan sus compañeros, ¿no? Entonces, siempre la dignidad implica también el comportamiento en valores y principios. Implica que uno tiene que respetar y exigir respeto. De tal forma que no se puede permitir excesos o abusos por parte de los empleadores o de quienes representan al empleador. La siguiente, por favor. Tribunal Constitucional en esta sentencia 661-2004 precisó lo siguiente.
El derecho a la libertad de trabajo comprende de manera enunciativa el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas, la libre elección del trabajo, la libertad para aceptar o no un trabajo y la libertad para cambiar de empleo. Lo que se llama libertad de trabajo dentro del derecho del trabajo, que ya hemos señalado, resulta un ideal, resulta un derecho expectaticio, pero que en la práctica, por las condiciones laborales, por las regulaciones normativas que existen, el trabajador, desde el enunciado de nuestro maestro Pla Rodríguez, uruguayo, uno de los mejores laboralistas que ha tenido el mundo, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Por eso es que se busca siempre normas de protección al trabajador. Cuando veamos principios, entenderemos que en los últimos 20 años los trabajadores han sido protegidos por el desarrollo de los principios del derecho laboral más que por las normas que están establecidas y recogidas en nuestro derecho positivo. Y porque muchas de esas normas son confusas o son difusas o son complejas. Los últimos 20 años, la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional han resuelto la protección de los derechos laborales en virtud a los principios del derecho laboral. Y ya lo vamos a ver cuando veamos principios y la importancia de los principios del derecho laboral. La siguiente. El 23, el Estado y el derecho y el trabajo, perdón, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Fíjense, el Tribunal Constitucional ha hecho innumerables sentencias para proteger justamente a estas tres o estos tres humanos que pertenecen al grupo de personas vulnerables. La madre, menor de edad y al impedido que trabajan. Y miren el término que utilizan aquí, impedido. Ahora ya hay unas concepciones muy modernas, ¿no? Yo decía temprano, hay una ley de discapacidad y su reglamento, pues la Constitución lo denominó así. Entonces, ¿hasta dónde realmente este enunciado constitucional se consagra? Decía, y fue recomendación para uno de mis alumnos como trabajo de investigación con el que sustentó su tesis, si es que se cumplían los estándares del 5 y 3% en la administración pública y en la actividad privada para las personas con discapacidad. ¿Sí? Ustedes van a un supermercado y rara vez, solo en un supermercado encontré a una cajera en su silla de ruedas atendiendo. El empleador, que es el dueño del capital, busca trabajadores que tengan pues un desplazamiento y una actividad proactiva, dinámica y que le genere ingresos. Y cuando ve a una persona con discapacidad, lo primero que piensa es en un retraso, en, en un intervalo de lentitud para el desarrollo productivo. Y resulta que el intervalo de lentitud más bien es mental, está en la mente de él. Porque las personas con discapacidad intelectualmente pueden desarrollar habilidades y potencialidades y especialidades mejor que cualquier persona de inteligencia promedio. Y hay espacios donde emplearlos. Pero, repito, seguro ustedes habrán tenido alguna experiencia de haber ido a un supermercado, a una empresa o a alguna entidad del Estado donde han encontrado a una persona en silla de ruedas, por ejemplo, atendiendo, que rara vez lo vemos. Sin perjuicio de que con las dificultades que se presentan porque no están las rampas, etcétera, etcétera. Es un tema también que puede ser discutido y queda ahí para poderlo analizar cómo es que se consagra el 5% y el 3% que establece la ley para las personas con discapacidad en las entidades públicas o en el Estado y en la actividad privada. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo. ¿Hace esfuerzos el Ministerio de Trabajo?
en publicar algunos puestos. Hace esfuerzos el Ministerio de Trabajo y ahora servir para educar y capacitar. La pregunta es si eso es suficiente. La pregunta es si el Estado promueve realmente condiciones para el progreso social y económico, si promueve políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo. Fíjense, en nuestro país, Cencico y Senati son las únicas instituciones formativas que logra que sus estudiantes consigan trabajo. Obviamente las universidades, los institutos seguro a través de convenios, pero el gran grueso de jóvenes que egresan de una universidad o de un instituto van a la PEA y no cumplen con el estándar que esa PEA en nuestro país requiere, porque no hay puestos de trabajo. ¿Sí? Otros prefieren el informalismo, van a las actividades informales, comerciantes, taxistas, etcétera, etcétera. Porque si les van a pagar 1,150 soles mensual, no les va a satisfacer, más aún si se trasladan de una unidad territorial a otra. Geográficamente se trasladan, por ejemplo, a otro lugar. Y ahí es donde a veces se aprovecha de las condiciones y la necesidad y se busca mano de obra barata. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales y desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Repito, los trabajadores tienen derechos y también tienen obligaciones, pero esos derechos tienen que ser reclamados dentro del marco constitucional y la ley, y si lo hacen a través de sus sindicatos, mejor. No debemos tenerle miedo a los sindicatos. No debemos tenerle temor al reclamo de los trabajadores, porque si la empresa o el empleador actúa correctamente, va a tener a un aliado estratégico en los trabajadores, no a alguien más bien que lo odia, porque hay trabajadores en verdad que odian a sus empleadores, detestan ir a trabajar porque una vez que llegan, lo único que perciben es un ambiente inadecuado, lo único que perciben es hostilidad, cuando lo que deben es levantarse e ir con la mejor predisposición a trabajar, porque van a encontrar no solo un grupo humano cálido, sino un ambiente de trabajo que le genera las condiciones. Imagínense los servidores del Poder Judicial, oficinas o espacios abarrotados de expedientes, de escritorios, de muebles, sin las condiciones adecuadas. Yo he visitado locales del Poder Judicial donde realmente las condiciones son deplorables. Y algunos no se atreven porque imagínense, no sé cuántos abogados habrán en Ica, en Lima superan los 80,000 creo, en Lambayeque superan los 12,000, en Ica no sé cómo estarán, pero la condición es cómo encontramos mejores condiciones y puestos de trabajo y cómo generamos mejores condiciones y puestos de trabajo. Cómo también el esfuerzo de los directivos hace que las convocatorias puedan transmitirse a través de los colegios profesionales. ¿Cómo es que se hacen convenios para que los abogados jóvenes, según las diferentes especialidades o según sus capacidades y potencialidades, puedan acceder a esos puestos de trabajo? Y no permitir que el padrinazgo o el tarjetazo sean los que cubran esas plazas y sean desplazados otros. Porque en nuestro país continúa eso. Continúa eso. Entonces, hay unos que acceden a un puesto de trabajo porque persiguen la estrella y hay otros que van y terminan estrellados. Y eso creo que hay que despojarlo de nuestro medio y de nuestro entorno laboral. La siguiente. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. ¿Sí? Fíjense, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente para que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Lo habíamos comentado. ¿Qué trabajador puede en estos tiempos aspirar a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual? Hay trabajadores que tienen
4 hijos y los 4 están en el colegio. Y yo no sé qué hace ese trabajador para con 1,150 mandarlo al colegio, educarlo, vestirlo. Algunos viven en casa alquilada. Es complicado. Por eso es que la tendencia actual es que en una pareja ambos trabajan y juntan ambos sueldos para poder luego hacer una distribución de las necesidades y cubrir esas necesidades. Pero no hay posibilidad de que una sola persona con un sueldo de 1,150 soles pueda cubrir las necesidades elementales y que esta sea una remuneración equitativa. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, por supuesto. Esto sí se tiene que defender. Tiene que defenderse. Frente a cualquier otra obligación que tenga el empleador, la remuneración es prioritaria para los trabajadores. Porque además, como hemos visto y lo dice la OIT, el trabajo se ha convertido en un medio de subsistencia de las personas. Incluso en los procesos concursales, en los procesos de liquidación y disolución de empresas, el principal acreedor por encima de los bancos es el trabajador. Las acreencias laborales son prioritarias, de tal forma que eso lo debemos defender. Las remuneraciones mínimas que se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Eso es lo que debe darse. Sentados en una mesa discutiendo racional y equitativamente cuáles son las posturas y cómo se debe regular la remuneración en base a la canasta básica familiar. Pero no se ha hecho hace mucho tiempo. No se ha hecho hace mucho tiempo y subsistimos con remuneraciones que el ratio, el intervalo de tiempo es 5 años y el ratio es siempre 30 o 50 soles. Y la canasta básica familiar en nuestro país racionalmente está en 2,275. Racionalmente, haciendo ajustes. Es decir, arrocito con su jurel, no el menú que recomendó por ahí una persona que no voy a mencionar. Pero 2,275 soles es lo que se había planteado hasta el año 2020 como canasta básica familiar. Y la remuneración es 1,150. Y así estamos en nuestro país. La siguiente. El 25, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o convenio. Los trabajadores ordinariamente deben laborar 8 horas. Si se establece menos, es un acuerdo o es una regla que rige en la entidad o en la empresa. Pero las horas extras tienen que ser pagadas. Y aquí viene la gran pregunta. En la administración pública se trabaja horas extras y no se pagan. Se busca compensar. Si un trabajador llega 15 minutos después de la hora, le descuentan y eso va al CAFAE. Los que trabajan en la administración pública lo conocen. Pero si un trabajador se queda media hora o una hora más, en la mayoría de casos no se lo pagan. En la actividad privada, los trabajadores que prestan servicios 2 horas o 4 horas más tienen que pagárselo. Si lo puede acreditar, sin lugar a dudas se lo tienen que pagar. Las 2 primeras horas con una sobretasa del 25% sobre el valor de la hora ordinaria y las 2 segundas con una tasa del 30% sobre el valor de hora ordinaria. Y el trabajo nocturno, que es de 10 de la noche a las 10 de la mañana del día siguiente, con una sobretasa del 30%. Se le tiene que pagar. Y si no, se demandará el pago de horas extras. ¿Sí? Entonces, esto sí se tiene que cumplir porque son derechos que se tienen que proteger. ¿Y se pueden negociar las horas extras? Sí, se pueden negociar su pago. Hay derechos laborales que son indisponibles,
que son no negociables, son irrenunciables. Y hay derechos o beneficios que no es que sean renunciables, pero que sí son negociables. La siguiente. El artículo 26, en la relación laboral se respetan los siguientes principios. Igualdad de oportunidades sin discriminación, sí. Y esto es importantísimo porque todos los trabajadores pueden acceder en un plano de igualdad y de oportunidad a un puesto de trabajo. ¿Por qué tienen que poner, se requiere, señorita, entre 18 a 25 años, tez blanca y con buena presencia? ¿Estará bien? ¿Será racional? ¿Se consagrará el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación? Pasa en nuestro país. Por ahí vi alguna vez y fue objeto de una fiscalización ese tipo de eh, convocatorias o de enunciados para un puesto de trabajo. Igualdad de oportunidades sin discriminación. Si tienen que concursar, que concursen y que gane el mejor en igualdad de condiciones y oportunidades, porque fue evaluado y cumplió con el estándar que exigía el puesto de trabajo. Pero si está por ahí cumpliendo nada más con el requerimiento porque ya esa plaza está cubierta por una recomendación, porque esa plaza está cubierta por un tráfico de influencias, entonces obviamente no solo hay un acto de ilicitud, sino hay un acto de discriminación y de violación del principio de igualdad. Y eso debemos cuidarlo. Pero si lo hacemos, por ahí sale la voz inmediata, problemático, conflictivo, caviar, comunista, porque es lo que se dice en nuestro país aquel que reclama o pretende que le reconozcan sus derechos. Sindicalista. El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, por supuesto. No podemos renunciar a los derechos laborales. Por eso es que yo cuestiono mucho y le digo a los abogados jóvenes que se apasionan por el derecho laboral, cuando vayan a una conciliación, si ustedes están convencidos que la liquidación que se le ha practicado al trabajador es 20,000, racionalmente o razonablemente negocien ya pues por 18,000. Pero nunca bajen pues a un piso de 10,000, de 5,000 si la liquidación es 20,000. A veces por querer ganar algo de lo que va a obtener el trabajador. Porque estaríamos avalando que renuncie a sus derechos reconocidos por la Constitución y la ley. El trabajador que es despedido, que no le pagan sus beneficios sociales, muchas veces necesita ese dinero. Pero el asesoramiento tiene que ser un asesoramiento correcto, un asesoramiento eficiente y que no tenga que renunciar, porque incluso por el principio de irrenunciabilidad se establecen criterios para poder conciliar, que muchas veces en los centros de conciliación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el mismo juez permite que no se cumplan esos principios. Y tenemos que hacerlos cumplir. Si no me equivoco, el artículo 30 de la Ley Procesal del Trabajo establece cuáles son esos criterios para hacer cumplir el principio de irrenunciabilidad. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Decía, la parte más débil de la relación laboral es el trabajador. ¿Por qué razón? El empleador tiene el capital, tiene la logística, tiene los medios y materiales para lo que mejor proteja sus intereses y su capital.
A veces el trabajador es despedido y nunca le dieron una boleta de pago, nunca le dieron una copia de su contrato. Todo se quedó al interior de la empresa, porque un día va y el vigilante le dice, por disposición de gerencia, usted ya no va a trabajar, ya no puede ingresar. Entonces, el maestro Pla Rodríguez señaló, y después lo han recogido muchos doctrinarios, la parte más débil de la relación laboral es el trabajador. Y esta interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, lo vamos a desarrollar en principios, cuando veamos principios del derecho del trabajo y vamos a ver ahí situaciones importantísimas. Y les dejo para la próxima una pregunta. ¿Se puede invertir el principio de jerarquía normativa que está en la Constitución? Si la Constitución señala que hay un orden jerárquico de normas y hay un orden de prelación normativa. Y yo les pregunto, y para la próxima clase, que es el próximo sábado de 9 a 11, les preguntaré si se puede invertir el principio de jerarquía normativa y en qué casos. ¿Sí? Entonces, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, artículo 26, numeral 3. Habríamos que desarrollar luego cómo se aplican las reglas de este principio que, se los adelanto, doctrinariamente se denomina principio protector. ¿Sí? Entonces, en la siguiente lo desarrollaremos. En la última, por favor, creo que queda una diapositiva más. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Eso es lo que dice el artículo 27 y la Constitución del 79 decía que ningún trabajador podría ser despedido sino por causa justa. Aquí incorporan con la flexibilización laboral desde el 728 hasta la Constitución del 93 esta norma. Significa que el empleador puede despedir y paga. Pero el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado en qué casos solamente puede operar la indemnización por despido arbitrario. ¿En qué supuestos? En los demás es reposición. Artículo 28, derechos colectivos del trabajador, derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga, sí, están recogidos como parte del derecho colectivo de trabajo, que si nos alcanza el tiempo en la próxima sesión, abundaremos sobre esto. La siguiente. Bueno, estas son algunas precisiones conceptuales que tienen que ver con su vinculación del derecho del trabajo con otras ramas del derecho, ya lo hemos señalado, con el derecho colectivo y con el derecho procesal del trabajo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Esas son referencias que los había puesto de manera complementaria y que les va a llegar como material porque ya le pasé a los organizadores estas diapositivas y también las siguientes. La siguiente. Muy bien, amigos. Son 10:53. Aprovecho estos 5 minutos, 7 minutos que quedan para agradecerles. Comuniquen a sus colegas, a sus compañeros de estudio, que participen de estos eventos. Que el tiempo que utilizamos no es un tiempo perdido, es una inversión de tiempo para capacitarnos, para conocer algo nuevo. Siempre, aún cuando yo pueda ser conferencista, estoy participando de eventos especializados donde algo se aprende. Siempre se aprende algo nuevo. Y este sábado creo que ha sido un sábado muy productivo para ustedes, para el Colegio de Abogados de ICA y para quien habla. Así que continuaremos en la próxima sesión. Que tengan un excelente sábado y un fuerte abrazo a todos, salvo que haya una pregunta. Los organizadores pueden transmitírmela si está en el chat o de manera directa con todo gusto en estos 5 minutos que quedan. Sería con el mayor gusto de absolverles la pregunta que consideren. Carmen está levantando la mano, permítanle por favor. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor,
Primero agradecerle la exposición que ha tenido, ha sido excelente, y después hacerle también una consulta. Con gusto. Sí, tengo una consulta, mire, en el despido que se realiza, es un ejemplo de la vida personal eh, mía en este caso. Estuve en una empresa y sufrí de hostigamiento laboral por parte de mi jefa y yo estaba un poco tensa y preocupada, entonces empecé a recolectar correos en los que yo podía evidenciar cierta desazón por parte de ella a lo que yo le comunicaba, para más adelante probar que realmente estaba siendo hostigada. Sin embargo, al yo quejarme y reportar el hostigamiento por parte de ella, esta situación se invirtió. Es decir, que recursos humanos, lejos de darme el apoyo que yo necesitaba, utilizó el hecho de que yo haya salvaguardado correos para incriminarme de filtrar información que no me correspondía. Entonces hice mi descargo, pero finalmente se me despidió acusándome de haber faltado al reglamento interno al haberme reenviado a mi correo personal correos en los que estaba implicada también mi jefa, pero que también había información que ellos creían crítica. Entonces mi pregunta es, ¿eso fue válido o se le debió dar preponderancia final principalmente al hostigamiento al que yo era sometida? Importante y muy buena pregunta. Cuando hay actos de hostilidad, estimada Carmen y estimados amigos, por lo general los actos de hostilidad son clandestinos. El que hostiliza, sea el empleador o sea un superior representante de la empresa o un compañero de trabajo, lo hace clandestinamente. Y hay actos de hostilidad laboral propiamente dicho y hay actos de hostilidad con connotación sexual. Y lo hacen de manera clandestina. ¿Qué necesita el trabajador? Necesita agenciarse de un medio de prueba que le permita acreditar esos actos de hostilidad. Exactamente. Lo que pasa es Y que esos correos ahí eran... frente a la protección de la información de la empresa, Ujú. está el derecho del trabajador y se tiene que hacer por parte del juez una ponderación de derechos. Se Ajá, tiene que ponderar entre la dignidad del trabajador y su derecho a no ser hostilizado frente a la información que supuestamente la empresa tiene como reservada. Y si ya. parte de esa información acredita que el trabajador está siendo hostilizado, que está siendo afectado en sus derechos o su dignidad, el juez debe ponderar eso. De tal forma que es un tema de defensa. ¿Cómo es que se incorpora válidamente esa información y cómo es que se puede revertir un argumento del empleador de que se ha sustraído o se ha tomado información privilegiada o reservada? Entonces, el trabajador se tiene que agenciar. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿y qué pasa si yo con mucha reserva la grabo a mi jefa o a mi jefe que me está insultando, me está acosando? ¿Vale esa grabación? Si nos vamos a un plano general, nadie puede grabar a otra persona sin su consentimiento, pero tenemos que distinguir entre prueba ilícita, entre prueba prohibida y cuáles son las excepciones al uso de esas pruebas. Entonces, es válido que se tenga que en esos casos ya la doctrina y alguna jurisprudencia extranjera y nacional en algunos casos han establecido que esa prueba es válida cuando afecta o se quiere acreditar la afectación al derecho a la dignidad del trabajador y por tanto el juez tiene que ponderar entre la reserva de la información y el daño que se le ocasiona al trabajador. Porque la pregunta está, ¿qué daño se le ocasionaría al empleador en ese caso concreto esa información? Por el Doctor, contrario, lo que busca es acreditar que el trabajador está siendo objeto de un acto de hostilidad. Doctor, quería hacerle una última acotación. Precisamente es eso. Se me mandaron cartas notariales, yo también las respondí, pero finalmente yo cesé porque no tenía los recursos económicos para seguir con la demanda. Pero yo estaba en un tratamiento en el Rebagliati por ansiedad y depresión, y esos actos lo que hicieron fue agravar mi situación mental. Sin embargo, yo dejé el proceso ahí por lo que le comento, por falta de recursos económicos. Lo que yo quería saber puntualmente, ese es el tema que usted menciona, el de la ponderación
ponderación, porque finalmente el que yo me haya reenviado correos a mi correo personal tenían como único fin el poder defenderme más adelante ante cualquier situación, porque yo acusaba a mi jefa directamente de qué, de ignorar mi presencia en todos los sentidos, no respondía a mis correos, mis herramientas de trabajo eran demoradas, lo cual impactaba en mi trabajo a lo largo del día. Finalmente, Recursos Humanos optó para, y primero, imputarme tardanzas, segundo, correos en los que yo me había enviado, lo que le comento, pero yo finalmente lo dejé en stand-by, ya pasaron los 30 días, porque eso fue el año pasado, en julio del 2024, pero me quedaba esa duda si entre mis derechos afectados como la dignidad y mi salud mental, porque la empresa sabía que yo estaba bajo terapia, es más, la empresa me daba permiso que yo reponía al regresar a la empresa a continuar con mi trabajo. Entonces la empresa no desconocía mi salud mental. Sin embargo, al momento que me despiden y me hacen todo y sufro todos estos actos ignorados aparte por recursos humanos, eso afectó doblemente mi recuperación. Pero como le digo, el factor económico fue determinante porque yo tuve que dejar el caso ahí. Si ya se superaron los 30 días y hay daños que se pueden demostrar, también la ley procesal del trabajo contiene una pretensión que es la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de que estos daños se hayan producido en la relación laboral. De tal forma que hay una vía más larga que puede usted demandar, que es la indemnización por daños y perjuicios. Una cosa es la indemnización por despido arbitrario, que tiene un plazo de caducidad de 30 días, y otra cosa es la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de ese despido. De tal forma que usted sí tiene habilitada la vía para demandar la indemnización por daños y perjuicios. Ya, doctor, gracias. Esa era mi duda, de que finalmente, porque ellos me dijeron finalmente en la carta notarial, que fue lo que me hizo desistir, a pesar de que soy estudiante de Derecho, tenía esa duda. Me dijeron que se reservan el derecho de acusarme o de denunciarme penalmente. Imagino que se referían a la información que ellos creían que yo había vulnerado, pero yo en la carta notarial indiqué que me sometía a toda revisión o peritaje para que puedan comprobar que lo único que me envié fue esos correos para demostrar más adelante que yo era agraviada. Así es lo correcto. Cristian, gracias por su pregunta, Carmen. Cristian, estabas Gracias, levantando doctor. la mano. Sí, doctor, primeramente felicitar por la cátedra. En esa línea también a los organizadores por convocar expertos en la materia. En esa línea, doc, si presenta una demanda de obligación de dar 50 URP contra, supongamos, una entidad SUNAR, pero la demanda ya está vinculada a una ejecución del laudo arbitral relacionado con los derechos laborales y compensatorios que no fueron reconocidos adecuadamente. Mi pregunta es precisa. ¿Puedo yo solicitar medidas cautelares, embargos preventivos? Bueno, valga decirlo, si existen aquellos riesgos que SUNAR pueda ocultar o desviar aquellos fondos. A ver, yo puedo presentar dos tipos de demandas. Una demanda en la vía contencioso administrativo si es que no tengo cómo acreditar que esos derechos o esos beneficios de carácter laboral están ya reconocidos y contenidos en un instrumento. Yo puedo demandar el reconocimiento y pago de esos derechos y beneficios de carácter laboral. Pero si yo tengo un instrumento que es un laudo arbitral y que además tiene la calidad de cosa juzgada y es vinculante entre las partes, es decir, es imperativo para el cumplimiento de ambas partes, yo debo demandar sí, solo sí, un proceso de ejecución. Y la modificatoria a la ley procesal del trabajo ha señalado que es competente el juez de paz letrado para conocer pretensiones menores a 70 URP con la modificatoria, 70, y que puede conocer en ejecución del laudo arbitral. Y la ley de negociaciones colectivas del sector público, la 38.118, si no me equivoco, ha señalado que se puede conocer en el proceso de ejecución por parte de los juzgados de paz letrados, de acuerdo al artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo, procesos de ejecución. Entonces, Cristian, mi estudio tiene procesos en este momento, la firma legal en la que yo soy consultor tiene procesos contra SUNAR. Y todos los que hemos planteado, en su gran mayoría, han sido admitidos y ya se está convocando audiencias vía proceso de ejecución del laudo arbitral.
En otros casos lo han admitido como proceso de ejecución, pero están convocando audiencias como proceso abreviado laboral. En otras han emitido mandato ejecutivo, dándole 5 días a la entidad para que formule contradicción al mandato ejecutivo. Entonces, así estamos, de tal forma que si nosotros tenemos un mandato ejecutivo, no hay necesidad de plantear una medida cautelar porque el mismo mandato contiene un requerimiento de pago. De tal forma que eso es lo que te podría responder. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Les agradezco su participación. Que el día sábado que queda sea fructuoso para ustedes, sea productivo con sus familiares en las actividades que se han programado. Y nos vemos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos y no se olviden a seguirse capacitando y si es con el Colegio de Abogados de ICA, mejor. Cuídense mucho. Excelente, doctor. Muchas gracias. A nombre de la decana del Ilustre Colegio de Abogados de ICA y también a la comisión organizadora. Doctor, estaremos muy atentos a la siguiente sesión. Están cordialmente invitados, estimados participantes. Buenos días. En la investigación preparatoria, doctor, no consulta. Tienen que guardar una formación. Doctor Anderson. ¿Quiénes son? Giancarlos, sí, doctor, le escucho, doctor. Doctor, un favor. Las clases, según su propaganda, no iban a ser martes y jueves en la noche. Tienen que guardar relación. Tienen que ser doctor, al número que se puede contactar, por favor, del Ilustre Colegio de Abogados. Hechos que se vienen investigando, ¿no? Porque sacamos la publicidad con anterioridad a esta sesión. A la convicción del fiscal.